Necesito una impresora nueva porque la otra está muy viejita y no tiene las características de las que necesito. Así que voy a empezar a buscar una que tenga las características para hacer el trabajo que tengo que hacer. A ver esta. A ver esta si tiene eso. Tiene también ya. Ay, pero no tiene esto, le falta. Le falta esa característica. Pucha, a ver, voy a buscar otra. Hola niños, están acá, me pillaron buscando una impresora que necesito para hacer un trabajo, pero tiene que tener unas características especiales, así que en eso estoy ahora. Pero ya que están acá, aprovechemos de ver la lección que tenemos para esta semana. Es una nueva lección en la cual vamos a aprender la piedad y las características que tenemos que tener para ser piadosos. Y la historia de hoy la vamos a encontrar en Hechos 9, del 10 al 19, y en Hechos 22, del 12 al 16. Lo primero que vamos a aprender ahora, entonces, ¿qué es la piedad? En el Antiguo Testamento, la piedad era ser misericordioso, ¿cierto? Ayudar a los demás, pero en el Nuevo Testamento cambió, y la piedad pasó a ser la devoción y la fe por Dios. Es decir, vivir cada día conforme a la voluntad de Dios, vivir como a Dios le agrada que vivamos. Eso es la piedad en el día de hoy. Y para esto vamos a ver la historia de Ananías, un hombre que en la Biblia dice que era piadoso. Entonces vamos a ver la historia de Ananías para ver las características que tenía él que lo hacían ser un hombre piadoso. Los invito a ver esta historia. ¿Sabías que hubo un discípulo usado por Dios para la conversión del apóstol Pablo? Este discípulo se llamaba Ananías. Sí, sabemos que en la Biblia se relatan varios Ananías, pero este específicamente era de Damasco. Según la palabra, Ananías era un hombre piadoso según la ley y tenía buen testimonio entre todos los judíos en Damasco. Fue un hombre destacado y visible para Dios. La historia principalmente menciona a este personaje ya que él fue usado en la conversión de Saulo de Tarso, aquel Saulo que perseguía a la iglesia y que Jesús mismo se le apareció para confrontarlo. En esta aparición Jesús lo dejó ciego por 3 días y él tuvo que esperar a Ananías para que él orara y pudiera recuperar la vista. Lo relevante fue que cuando Jesús le dio aviso a Ananías de que debía encontrarse con Saulo y orar por él, Ananías no quedó del todo convencido. Lo que el Señor le estaba pidiendo se relacionaba con un hombre que asesinaba a los seguidores de Jesús y que seguramente con Ananías no haría la excepción. Sin embargo, vemos que a fin de cuentas Ananías fue obediente e hizo la voluntad de Dios. Es más, además de orar para que volviera a ver, observamos que Ananías lo invitó a bautizarse y lavarse de sus pecados. Asombroso, un discípulo que hizo más de lo que le encomendaron. ¿Saben? Aquel Saulo de Tarso es al que hoy conocemos como el apóstol Pablo, quien escribió gran parte de las cartas y epístolas que estudiamos del Nuevo Testamento. La obediencia que tuvo Ananías nos ha beneficiado de una manera tan increíble. Su testimonio nos enseña que nuestra obediencia a Dios debe permanecer incluso si nuestra vida está en juego, así como lo dijo el apóstol Pablo: el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Vieron, niños, la historia de Ananías? ¿Vieron las características que él tenía que lo hacían un hombre piadoso? En la primera característica que podemos ver, que él estaba dispuesto. Cuando el Señor le habla, él le dice: heme aquí, Señor, ¿cierto? Él estaba dispuesto a lo que el Señor le iba a encomendar. Después podemos ver que él era un hombre valiente, porque el Señor lo envía a orar por Saulo. Saulo, que hasta hace poco era un perseguidor de cristianos, y que el mismo Ananías dice: ese hombre hasta aquí en el lugar que estamos, en Damasco, tiene la autoridad para poder seguir dañando cristianos si él lo quisiera hacer. Entonces Ananías fue valiente y igual fue a orar por Saulo. Después podemos ver que él fue humilde y obediente, porque no criticó lo que el Señor le estaba pidiendo, sino que se levantó y fue a orar por Saulo, ¿cierto? Que hasta hace poco era un perseguidor de cristianos. Así que
esas son las características que nosotros tenemos que imitar de Ananías y muchas características más que nos puedan ayudar a cada día a hacer la voluntad de Dios, a vivir como Dios queremos, como Dios quiere que vivamos para agradarle a Él. Así que espero esta lección sea de bendición para ustedes, niños, y estén atentos a las aplicaciones que le van a estar mandando cada tío. Ya, muchas bendiciones y un abrazo a cada uno de ustedes. ¡Chao!